Bien, antes de avanzar con el trabajo práctico número 5, vamos a recordar un poquito de lo que estamos haciendo, que son potencias y raíces. Esas son las operaciones principales de ese trabajo práctico. Vamos a recordar cómo realizar alguna de estas potencias. Bien, vamos a mirar, por ejemplo, el caso C. En el caso C tenemos 7 al cubo. Bien, ¿qué significa esto? Que vamos a hacer 7 por 7 por 7. Bien, y en ese caso, cuando hacemos este producto, nos queda que 7 por 7 es 49, y luego 49 por 7 nos queda que es 343. ¿Bien? Ese es el resultado que nos da de hacer 7 al cubo. Si avanzamos un poquito más, bien, por ejemplo en el C ya tenemos un 3 elevado a la sexta, o sea que es 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, ¿bien? Lo vamos a tener 6 veces, ¿bien? El exponente, el número chiquitito de arriba, nos indica cuántas veces tenemos que colocar la base y multiplicarla por sí misma, ¿bien? Entonces, vamos a resolver aquí. 3 por 3 queda que es 9, ¿bien? Si ese 3 lo multiplicamos por 9, por 3, nos queda que es 27. Si a 27 lo multiplicamos por 3, queda que es 81, ¿verdad? Bueno, y ahora, si 81 lo multiplicamos por 3, queda que es 243. Y si a 243 lo multiplicamos por 3, queda que es 729. ¿Bien? O sea que 3 a la sexta es 729. ¿Sí? Así va a ser con cualquier otra potencia. Fíjense aquí en el caso I, el J, el K y el L, son casos especiales. Recordemos que todo número, bien, todo número elevado a la 0 nos da siempre 1. Todo número elevado a la 1 nos da el mismo número. 0 elevado a cualquier exponente queda que es 0. Y 1 elevado a cualquier exponente queda que es 1. ¿Bien? Estos, el I, el J, el K y el L, son casos especiales, ¿bien? Y más allá de sea cual sea, ¿bien? La base, y si el exponente es 0, siempre va a ser 1 el resultado, ¿bien? Salvo el caso cuando tenemos 0 elevado a la 0, que eso dijimos y comentamos que no existían, que no estaba definido, ¿bien? Pero en otro caso nos va a quedar siempre que es 1, ¿bien? Después, cuando teníamos cualquier número elevado a la 1, siempre es el mismo número. 0 elevado a cualquier exponente va a ser siempre 0. Y 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. Después teníamos las raíces, ¿bien? Dentro de las raíces, por ejemplo, acá tenemos ya resuelta lo que es la raíz cúbica de 125. Y si no tiene índice, como en el caso del M, el N y el O, vamos a decir que esas son raíces cuadradas, ¿bien? ¿Por qué vamos a decir que son raíces cuadradas y no otro tipo de raíz? Bien, porque raíces con índice 0 e índice 1 no hay, no existen, ¿bien? No tienen sentido alguno. O sea que la primera raíz que va a tener sentido, de alguna manera, es la raíz cuadrada. Y como es la primera, el índice no se coloca y queda de forma implícita, ¿bien? No hace falta especificar qué tipo de índice es. En las demás, sí hay que especificar el tipo de índice. O sea que en las demás, el índice va a estar de forma explícita, ¿bien? Bueno, ¿cómo resolveríamos, por ejemplo, el n, que es raíz cuadrada de 169? Bueno, en este caso, habría que pensar en un número, ¿sí?, que elevado al cuadrado me dé 169. O bien, también puedo pensar en ir a la tabla de potencias, ¿bien? Puedo recurrir a esa tabla de potencias
y buscar en la columna de el x al cuadrado, ¿bien? En algunos lugares puede aparecer que en vez de x, en la tabla de potencia, ¿no? En vez de tener la x, tengan la b, ¿sí? Entonces, en esta columna vamos a ver si encontramos el 169, ¿sí? Tenemos el 0, el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, el 49, el 64, 81, 100, 121, 144, 169. Bien, acá lo tenemos, ¿sí? Acá tenemos el 169. Vamos a marcarlo, 169. Bueno, una vez que lo hemos encontrado, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir hacia la izquierda de esta tabla, vamos a ir hacia la izquierda, en dirección a la primera columna, ¿sí? La primera columna es la que tenemos aquí. Entonces, vamos a observar con qué número nos encontramos en la primera columna, que está asociado al 169. Y en ese caso, bien, nos queda que es 13. ¿Qué significa? Que 13 al cuadrado es 169. Por ende, la raíz cuadrada de 169 es 13. ¿Bien? Entonces, vamos a ir a nuestro cálculo, ¿sí? A nuestra raíz, y vamos a indicar que acá la raíz cuadrada de 169 es 13. Entonces vamos a colocar acá que es 13. ¿Bien? ¿Por qué va a ser 13? Bueno, porque 13 al cuadrado nos da que es 169. Y lo podríamos indicar de esta manera. Ahí está. Lo podemos poner con una flechita, entonces, o bien el sí, solo sí se podría poner ahí en ese caso, como para indicar que eso se cumple, ¿bien? Que 13 al cuadrado da 169. Acá tenemos, por ejemplo, ya quedó resuelto la raíz cúbica de 125. ¿Cómo sabemos que 5? Bueno, vamos a nuestra tabla de potencias, pero ahora en vez de buscar en la columna de x al cuadrado, vamos a buscar en la de x al cubo. Y vamos a buscar el 125. Tenemos 0, 1, 8, 27, 64, 125. Bien, aquí lo hemos encontrado. Entonces, vamos a remarcarlo para esta ocasión, 125. Y una vez que lo encontramos, nos vamos a dirigir hacia la izquierda, hacia la primera columna. Bien, ahí, en la primera columna, donde aparece el número. Y entonces vemos y notamos que está el número 5. Por lo tanto, 5 al cubo es 125. Y la raíz cúbica, ¿sí? La raíz cúbica de 125 nos da que es 5. Así que, por eso es que en ese caso quedó que era 5, la raíz cúbica de 125. Si hablamos, por ejemplo, de una raíz quinta, por ejemplo, en el caso B, que tenemos 1024, raíz quinta de 1024, ¿qué va a suceder? Vamos a ir a nuestra tabla de potencias y vamos a indagar o vamos a buscar sobre la columna del x a la quinta. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar al 1024, a ver si lo encontramos. Tenemos 0, 1, 32, 243, 1024. Como vemos, aquí apareció. Entonces, como ahí tenemos el 1024, lo voy ahora a marcar. ¿Y qué vamos a hacer una vez que lo encontramos? De ahí nos vamos a desplazar hacia la izquierda, a ver con qué número nos vamos a encontrar, ¿bien? Y en ese caso, deducimos y vemos que es el 4. ¿Qué significa que haya quedado 4? Que 4 elevado a la quinta es 1024, y que la raíz quinta de 1024 es 4. Entonces, en ese cálculo, en esa raíz, vamos a indicar y vamos a colocar que la raíz quinta de 1024 es 4. Entonces dejamos 4 ahí. ¿Bien?
¿Qué va a pasar si tengo, por ejemplo, la raíz de 1? Bien, acá tengo la raíz sexta de 1. Bueno, independientemente del índice que tengamos, ¿sí? No va a importar el índice, pero si adentro, como radicando, tengo al número 1, bien, va a quedar como resultado 1. Esta raíz siempre va a ser 1, ¿sí? Cualquier raíz que le apliquemos al número 1 siempre es 1. Y la otra, ¿sí? Tenemos una raíz séptima de 0, y en este caso, independientemente del índice de la raíz, siempre que el radicando sea 0, la raíz nos va a quedar que es 0. En este caso, la raíz séptima de 0 va a ser 0. ¿Bien? ¿Por qué razón sucede esto? Bueno, para el caso de la W, sabemos que 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Entonces, cualquier raíz que le apliquemos al 1 también va a ser 1. Y en el caso de X, sabemos, por otro lado, que 0 elevado a cualquier exponente siempre es 0. Entonces, cualquier raíz que le apliquemos al número 0 va a ser 0. ¿Bien? En el caso número 2, ya hemos empezado a combinar lo que es la potencia y la radicación con las otras operaciones, con la suma, la resta, el producto, el cociente, ¿bien? Son todos un solo término, pero están combinaditos, ¿bien? Sencillito, como para que empiecen a combinar las operaciones. En el caso del punto 3, tenemos potencias especiales, ¿bien? Van a ser para resolver esas potencias un poquito especiales que, fíjense que tienen exponentes, por ejemplo, a la 0, ¿bien? O a la 1, ¿sí? Pero son todos casos especiales. Ahora, ya en el 4 y el 5 ya tenemos cálculos combinados, ¿bien? Entonces, vamos a ver cómo quedarían resueltos estos cálculos combinados. Así que vamos a pasar a la parte de las soluciones, ¿bien? Vamos a ir a las soluciones y vamos a pensar, por ejemplo, en el 5, a ver cómo sería el 5. Ah, un caso importante. En el punto 3 se van a encontrar, precisamente en el caso M, con que tienen, por ejemplo, 0 por 72 y eso elevado a la 0. ¿Sí? Bueno, entonces, en ese caso, les va a quedar 0 por 72 es 0. Y les queda 0 a la 0. Bueno, 0 a la 0 tienen que poner ahí que no existe, ¿sí? No está definido. ¿Sí? Cuando tengan un caso de este tipo, es no existe. ¿Bien? No está definido. Ahora, vamos a ver el 5. ¿Cómo sería? Bueno, la primera cosa que debe hacerse es separar en términos. Entonces, si hubiéramos separado en términos acá en este caso, lo voy a hacer para la primera parte. Tenemos, por ejemplo, el 6 al cuadrado. Después tenemos el otro paréntesis que está aquí. Eso es un término, segundo. El otro término es la raíz cuadrada. Y luego tenemos 4 a la 0. Entonces, nuestro objetivo principal va a ser que de cada término, ¿sí? De cada término, nos quede un solo número. Entonces, vamos a ir abajo, ¿sí? Al siguiente renglón, vamos a comenzar con el igual, para indicar que lo que vamos a escribir ahora es lo mismo de arriba, pero ya como resuelto, ¿sí? Ya un poquito procesado, un poquito digerido. Entonces, 6 al cuadrado nos queda que es 36. Ahora, tenemos 5 y hay un paréntesis. Ese 5 está multiplicando al paréntesis. Por más que no haya nada entre el número y el paréntesis, hay un por. Siempre hay un por. ¿Bien? Entonces nos va a quedar 5 por 21 menos 14, nos queda que es 7, así que queda 5 por 7. Luego, la raíz cuadrada de 169, por el cálculo de hace un ratito, dijimos que era 13. ¿Sí? Y luego, 4 a la 0 nos queda que es 1. ¿Bien? Ahora, tenemos que resolver este producto, ¿sí? Esta multiplicación hay que resolverla sí o sí.
Así que el 36 va a bajar como está. 5 por 7 va a quedar 35. El 13 baja y el 1 también baja. Ahora puedo hacer el cálculo, puedo hacerlo de una, ya que de cada término me queda un solo número, ¿sí? Así que el cálculo lo puedo hacer de una. 36 más 35 nos queda que es 71, ¿sí? Le restamos 13, nos queda que es 58, y cuando sumamos 1, me queda que es 59. Bien, los resultados, ¿sí? Los resultados les va a quedar lo siguiente. Bien. Para el B les queda que es 200, perdón, para el B 967, bien, para el caso del B. Para el caso del C les va a quedar que es 29, el D es 179, el E les queda 14, el F 193 y el G 82. Bien. Y después, lo que tienen ya en el punto 6 son las ecuaciones. Bien, son las ecuaciones. Vamos a pensar, por ejemplo, en esta, en la D. En la D tenemos que resolver primero la potencia y la radicación, ¿sí? La raíz. Así que nos va a quedar que 9 al cuadrado es 81. Ya podríamos poner aquí, vamos a hacer el despeje. Y va a quedar así. 3x lo vamos a bajar como está. Vamos a poner menos. 9 al cuadrado dijimos que era 81. Y eso me va a dar igual a la raíz cuadrada de 144. La raíz cuadrada de 144 es 12. ¿Bien? ¿Por qué 12? Porque 12 al cuadrado me da 144. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el primer miembro tenemos menos 81. Así que ese menos 81 lo vamos a pasar al otro miembro, pero como acá está restando en el primer miembro, lo vamos a pasar al segundo, pero ya sumando, ¿sí? Con la operación contraria. De modo que va a quedar en el primer miembro el 3x, y en el segundo miembro nos va a quedar el 12, que ya lo teníamos, más 81. ¿Sí? Entonces, ahora hacemos esa suma, 12 más 81, lo cual nos queda que es 93, ¿bien? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ese 3 que está multiplicando a x, ¿bien? Lo vamos a pasar al otro miembro, pero dividiendo. Entonces va a quedar 93 dividido 3. Y ahí queda ya que x es equivalente a 31. ¿Bien? En el caso del H, bien, ya está bastante desarrollado, pero vamos a hacer los pasos intermedios, que es lo que no está. Los pasos intermedios no están, así que vamos a ir pensándolo. A ver cómo sería el H. En el H tenemos el 5x, ¿bien? Ahora, vamos a ver qué sucede. Ahí nos queda menos, tenemos 6 al cubo, ¿bien? Es hacer 6 por 6 por 6. 6 por 6 queda que es 36, y 36 por 6, 216. Y eso es igual a la raíz cúbica de 64. ¿Cómo me doy cuenta cuál es la raíz cúbica de 64? Bueno, vamos a ir a la tabla de potencias, y vamos a buscar el 64, pero en la columna del x al cubo. ¿Bien? Vamos a buscarla en esa columna, en la del x al cubo. 64. Vamos bajando y lo hemos encontrado. Entonces, una vez que lo encontramos, ¿bien? Una vez que encontramos el 64, vamos a mirar, o vamos a observar, con qué número se relaciona. Y se relaciona con el 4 que está en la primera columna. ¿Bien? Entonces, vamos a indicar que esa raíz cúbica es 4. Así que vamos a ir a nuestro cálculo. Y vamos a colocar aquí 4.
Ahora, ¿qué va a pasar? Este 216 está restando en el primer miembro. Así que lo que vamos a hacer es pasarlo al segundo miembro. ¿Y cómo lo vamos a pasar? Sumando, como quedó acá en este paso intermedio. Entonces, el 5x en el primer miembro me queda como está, pero en el segundo miembro ahora me queda 4 más 216 es 220. ¿Y qué pasa con esta x que está con este 5 que está dando vuelta? Bueno, ese 5 que está dando vuelta va a pasar al otro miembro, pero va a pasar dividiendo al 220, ¿sí? Entonces va a quedar 220 dividido 5. Y 220 dividido 5 queda que es 44. ¿Bien? Así que x vale 44. ¿Qué puede pasar en una ecuación? Bueno, lo que puede pasar es que haya despejado de forma incorrecta. Y si despejé de forma incorrecta, ¿qué podré hacer? Bien, lo que puedo hacer es una verificación, pensar en cómo puedo resolver esta situación para que me quede bien. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Sabemos que x vale 44, entonces, yo voy a poner así, 5 por 44 menos 216 tiene que ser igual a la raíz cúbica de 64, que es 4. ¿Bien? Cuando realizo el cálculo, ¿sí? 5 por 44, eso que queda que es 220. ¿Bien? Y a eso tengo que restarle 216. Y si todo anda bien, debería quedar que es igual a 4. 220 menos 216 queda que es 4. Y me queda que 4 es igual a 4. O sea, yo llego a esa igualdad. Me tendré que preguntar si realmente 4 es igual a 4. ¿Sí? En este caso, sí es igual a 4. ¿Bien? Eso es igual, se cumple. Entonces, el resultado que encontré para x igual a 44 es correcto. Lo que sí tienen que tener en cuenta, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que este resultado, esta igualdad que me quedó ahí en la verificación, ¿sí? Esa igualdad que me quedó en la verificación, y ese numerito 4, no tiene nada que ver con el 44 que me dice que vale x, ¿sí? El 44 que vale x me sirve para después plantear una verificación, para saber si encontré bien ese resultado, ¿sí? Para eso me serviría. Así que ahora vamos a hacer un repasito, digamos, de cómo quedarían los resultados de todas, para que puedan después controlar. En el A les tiene que dar que x es igual a 131, en el B 137, en el C les va a quedar que es 0, en el E 498, en el F x vale 3, y en el G x vale 4. ¿Sí? Así que esto va a ser por ahora. Vamos a tratar de resolver algún ejercicio del punto 5, ¿bien? Que son cálculos combinados. Vamos a ver qué pasa en estos cálculos. Vamos a hacer, por ejemplo, el primero, ¿sí? El primero a ver qué nos dice, el A, el 5A. Así que vamos a ir a la pizarra y vamos a tratar de resolverlo. Lo voy a ver si lo copio. Y vamos a pasar a la pizarra. A ver cómo sería ahí. Con las 5. Bueno, si ven algunos símbolos raros, no se asusten, no pasa nada. Esto significa que está elevado al cuadrado. Esta es la raíz, y este está elevado a la 0. Así que lo borro y ahora lo voy a escribir con un lápiz. Sería 4 elevado a la 0. Bueno, primera cosa que vamos a hacer cuando tengamos un cálculo combinado. Acá es un cálculo combinado porque el igual está al final. ¿Bien?
Entonces, lo primero que vamos a hacer es separar en términos. ¿Para qué? Para después entender que de cada término que me quede, bien, del que tenga, me tiene que dar un solo número. Solamente los signos más y los menos van a separar en términos, siempre y cuando los signos más o menos estén fuera de los paréntesis, ¿sí? Yo acá estoy separando en color rojo lo que serían los términos, ¿bien? Tengo un primer término que es el 6 al cuadrado, un segundo término que es 5 por un paréntesis, que tiene una diferencia, después tengo menos la raíz cuadrada de 169, y después tenemos a 4 elevado a la 0, ¿bien? Eso es nuestro cálculo combinado. Entonces, ahora vamos a ir al renglón de abajo, y vamos a comenzar ese renglón colocando el signo igual. ¿Para qué? Para indicar que lo que vamos a escribir ahora es igual a lo de arriba, pero ya procesado, ¿sí? Entonces, tenemos 6 al cuadrado, que es hacer 6 por 6, lo cual nos va a quedar que es 36. A eso le tenemos que sumar lo que esté ahora ahí en el segundo término. Profe, sí. Llegué un poco tarde. Bueno, no pasa nada. Bueno. No pasa nada, recién estamos empezando. Entonces, ahora vamos a resolver lo de ese paréntesis. Ahí de ese paréntesis, ¿qué va a pasar? Me va a quedar un solo número. Entonces lo podría ya quitar al paréntesis. Pero, ¿qué está pasando? Tengo un 5 delante de ese paréntesis. Cuando no hay nada entre un número y un paréntesis, ¿qué había ahí? Había un signo de multiplicar, que lo vamos a expresar con un puntito, ¿bien? Entonces, ahora hacemos 21 menos 14, nos queda que es 7, ¿bien? Ahora, ¿cómo continúa esto? Vamos a poner ahí el signo menos, y tenemos la raíz cuadrada de 169. Esa recién la calculamos, y dijimos que era 13, ¿bien? ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado nos daba 169. Y ahora tenemos 4 elevado a la 0, ¿bien? Había una de las reglas de la potencia que decía que todo número, exceptuando el 0 elevado a la 0, es 1. Así que vamos a poner 1 ahí en ese caso. Bien. Vamos a ir al renglón de abajo. Y vamos a comenzar con el igual, porque vamos a indicar que lo que vamos a escribir ahora es igual a lo de arriba, pero ya un poquito resuelto. Entonces, vamos a algunas preguntas. ¿Podría resolver este 13 más 1? Está tentador resolver este 13 más 1, ¿bien? Porque justamente al 13 le sumo 1, me quedaría 14, es lindo. Pero la respuesta es negativa, no puedo. ¿Por qué? Porque todo cálculo combinado se resuelve siempre de izquierda a derecha, ¿bien? En este sentido se resuelve. Así como leemos, vamos a resolver de izquierda a derecha. Así como está la flechita, lo vamos a resolver. Y ahora, ¿puedo hacer 36 más 5? Porque como me dice que puedo resolver de izquierda a derecha, bueno, quizás puedo hacer 36 más 5. Y la respuesta también es negativa. ¿Por qué razón es negativa la respuesta? Es no, porque este 5 está en el segundo término y el 36 está en el primero. Entonces, ¿qué sucede? Este 5 está en el segundo y además multiplica al 7. Entonces, primero hay que hacer el producto 5 por 7, y después, quizás sumarle el 36, ¿sí? Después veré cómo procedo en este caso. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el 36, lo vamos a bajar como está, y le vamos a sumar ese 5 por 7, lo cual es 35. El menos 13 lo voy a bajar igual, ¿bien? Y el más 1 también. Y ahí colocamos el signo igual. Ahora, vamos a ir abajo. Fíjense que de cada término ahora
¿sí? De cada término, me quedó un solo número, que era el objetivo, ¿bien? De cada término que tenía al comienzo, me tienen que quedar un solo número. Fíjense que del primer término me quedó el 36, del segundo término me quedó el 35, del tercer término me quedó el 13, y del cuarto término me quedó el 1, ¿bien? Primer objetivo cumplido, porque me tenía que quedar de cada término un solo número, ¿bien? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora voy a empezar a juntar convenientemente. Siempre tengo que resolver de izquierda a derecha. Entonces, voy, como quien dice, a juntar los dos primeros elementos, ¿bien? Esos dos primeros los voy a juntar porque me dijeron que tenía que resolver de izquierda a derecha. Entonces junto los dos primeros, lo cual me va a quedar que es 36 más los 35. Ya. Voy a poner el igual y vamos a poner que eso es 71. Lo demás, ¿sí? Lo demás no lo toqué para nada, así que lo voy a escribir tal cual como está. ¿Bien? Porque no lo toqué, así que lo escribo tal cual. Vamos abajo ahora. Volvemos a poner el igual, y ahora vamos a resolver el 71 menos 13. ¿Bien? Vamos a ir en ese orden, vamos a ir juntando siempre los dos primeros y colocando el resultado debajo, y lo demás, lo que no toquemos, lo bajamos tal cual como está. ¿Sí? Así que ahora 71 menos 13 queda que es 58, ¿bien? Y ese más 1 que no lo había tocado, lo voy a volver a poner como estaba. Y ahora sí, como tengo 58 más 1, que sería lo último, ahí vamos a poner que es 59. Y ya terminaría en ese caso. Así que ese resultado lo vamos a recuadrar porque es el final del ejercicio. Bueno, pero me van a decir, quizás acá queda un poquito largo. Sí. ¿Podría haberlo hecho antes? ¿Podría haberlo desarrollado de otra manera? Sí, quizás podría haberlo desarrollado acá cuando me quedó ya un número de cada término. Podría haber hecho, bueno, 36 más 35, 71. Si le resto 13, me quedaba 58, y si le sumaba 1, quedaba 59. O sea que acá ya podría haber puesto que era 59. Ah, ¿y por qué no lo hicimos así? No, podríamos haberlo hecho. Pasa que, bueno, le estuve contando cómo hacerlo paso a paso. También podría haberlo hecho de otra manera, ¿sí? Al comienzo y decir, bueno, que me quedaba, y me queda lo mismo, ¿sí? No cambia en nada. Queda la misma situación, ¿sí? Este era el 5A, ¿sí? El 5A. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con otro, vamos a buscar otro, a ver cómo podemos resolverlo. Alguno que sea un poquito más larguito. Bien. Vamos a pensar, por ejemplo, el D. ¿Sí? Vamos a pensar en el D, a ver qué pasa. Así que vamos a copiarlo. Y vamos a ir a la pizarra. Vamos a resolver el 5D. Lo voy a poner de este lado. Este sería el 5D. No se asusten que aparecen todos esos simbolitos, no pasa nada. Esto va a quedar 59 a la 0. Así que lo vamos a borrar. Y acá tenemos toda la raíz cúbica de eso. Bien. Bueno, le voy a hacer la barrita acá. A la raíz cúbica. Se achicó, pero no pasa nada. Y este era 59 a la 0. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo primero que se hace? Se separa en términos, teniendo en cuenta los signos más y los menos, ¿bien? Siempre y cuando no estén dentro de un paréntesis. Este que quedó acá como este gorrito significa que está elevado al cuadrado, ¿bien? El lenguaje de computación lo hace así de esa manera, ¿bien? Ese es un término, toda la raíz cúbica es un término, el 5 al cuadrado con el paréntesis va a ser otro término, y el 59 a la 0 es otro término. ¿Bien? Bueno, ¿cómo vamos a resolver esto ahora? Vamos a comenzar colocando el signo igual. ¿Bien? Y nos queda la raíz cúbica
va a quedar un poquito desprolijo porque lo voy a hacer con el mouse. Tenemos así, raíz cúbica de 112 más 113. Adentro de esa raíz nos va a quedar que es 125. Más 5 al cuadrado, que va a ser 5 por 5, lo cual nos queda que es 25. ¿Bien? Y 25 nos va a quedar multiplicado, fíjense que ahí no había nada entre la potencia y el paréntesis, así que eso nos queda multiplicado por lo que da el paréntesis, que teníamos, esto va a ser por. Bueno, vamos a ver si me queda mejor el puntito. Ahí está. Vamos a suponer que eso es un puntito de multiplicar. Bueno, 10 menos 3. 10 menos 3. ¿Cuánto es 10 menos 3? Nos va a quedar que es 7. Así que queda 25 por 7. Menos 59 a la 0. Dijimos que todo número elevado a la 0, exceptuando el mismo 0, daba 1. Así que bueno, ahí queda 1. Y ponemos el igual. Ahora sí vamos a ir abajo, al renglón de abajo, y vamos a comenzar de vuelta con el igual. Ahora lo voy a poner un poquito más prolijo. Raíz cúbica de 125. Tengo que pensar que el número elevado al cubo es 125, o bien voy a la tabla de potencias, me posiciono en la columna del x al cubo o del b al cubo, y busco el 125. Una vez que lo encuentro, me voy hacia la izquierda, y voy a encontrar que tengo el número 5. Entonces, vamos a decir que la raíz cúbica de 125 es 5. Ahora, vamos a hacer ese producto. 25 por 7. ¿Bien? 25 por 7. Nos queda que es 175. ¿Bien? Así que a 5 le sumamos 175 y luego tenemos que restarle 1. Bueno, primer objetivo cumplido. ¿Sí? Primer objetivo cumplido. Fíjense que de cada término me quedó un solo número. Del primer término me quedó el 5, del segundo término me quedó el 175, y del tercer término me quedó el 1. Ahora, vamos a empezar como a agrupar. Tenemos 5 más 175 es 180. Y a eso después le restamos 1. Y ahora sí, 180 menos 1 queda que es 179. Y ahí ya terminó, ¿sí? Ahí ya lo podemos terminar. Así que lo que vamos a hacer es recuadrar ese resultado. Y ya está. Bien. Bueno, los cálculos combinados son siempre de esta manera, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primer paso es separar en términos. Segundo paso vendría a ser colocar el signo igual en el renglón de abajo y empezar a procesar el ejercicio, empezar a trabajar este ejercicio. Todos son iguales. ¿Qué es lo primero que se resuelve? Bueno, si hay paréntesis, primero resolveré el paréntesis. Ahora, si dentro de ese paréntesis tengo alguna potencia o alguna raíz o alguna multiplicación, bueno, resolveré primero las potencias o las raíces, después las multiplicaciones o divisiones y después la suma o la resta. ¿Bien? Pero entiendan que primero la operación principal, digamos, como la más fuerte, es realizar las potencias que tengamos, o raíces, multiplicación, división, y después las sumas o restas. En los paréntesis se trata de resolver primero eso para después poder continuar. El 5 es todo de estas características, ¿sí? Son todos cálculos combinados, el punto 5. Bien, fíjense que acá los tenemos. ¿Qué me puede pasar? Bueno, a ver en el C, tenemos, fíjense que tenemos un 0 a la 27. Bueno, recordemos que 0 elevado a cualquier potencia siempre es 0. Esto es un caso especial de las potencias. Después tenemos otro acá que es, otro término que es 1 a la 32. Recordemos que 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1.
Ya tenemos la raíz novena de 1. Bueno, esto es como lo contrario a lo de recién. Cualquier raíz que le apliquen al número 1, siempre va a ser 1. O sea que en este caso, la raíz novena de 1 es 1. ¿Sí? Después tenemos la raíz octava de 0. Bueno, nosotros comentamos reciencito que 0 elevado a cualquier exponente me daba 0. Bueno, cualquier raíz que le calculemos al número 0, ¿sí? Cualquier tipo de raíz, ya sea raíz octava, como es en este caso, raíz cuadrada, raíz quinta, la que sea, va a ser también 0, ¿bien? Así que cuidado con estas raíces o potencias especiales, ¿bien? Así que bueno, ahora vamos a pasar al 6, ¿bien? El punto 6 son ecuaciones. ¿Por qué me doy cuenta que son ecuaciones? Más allá que el título me lo dice, pero me voy a dar cuenta que son ecuaciones porque tengo un signo igual en el medio, ¿bien? Y entonces, ¿qué queda? Un primer miembro, que es lo que me queda a la izquierda, y un segundo miembro, que es lo que me queda a la derecha, ¿bien? A la izquierda del igual tengo algo, y ese miembro está compuesto por términos. Por ejemplo, en el primero, el 5 al cubo sería un término, y la x sería otro término, ¿sí? Y en el segundo miembro tengo un solo término, el 4 a la cuarta. Ya, por ejemplo, en el C, en el primer miembro voy a tener 2 términos, y en el segundo también tengo 2 términos, ¿sí? Ya sabiendo hacer cálculos combinados, puedo resolver las ecuaciones, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si podemos resolver esta, la D. A ver qué pasa con la D. Vamos a resolverla, así por lo menos tenemos una ecuación resuelta. Vamos a copiarla. Esta sería el 6D. Bueno, en el 6D vamos a tener así 9 al cuadrado. Y después la raíz cuadrada de 144. Primera cosa que vamos a hacer es resolver la potencia y la raíz. Así que el 3x lo vamos a dejar como está, porque no puedo juntarlo con el 9 al cuadrado. Así que 3x baja como está. A eso le vamos a restar 9 al cuadrado, que es hacer 9 por 9. 9 por 9 es 81. Y eso queda que es igual a la raíz cuadrada de 144. ¿Cómo lo resuelvo? Voy a la tabla de potencias, me posiciono en la columna del b al cuadrado, ¿sí? Busco el 144, y una vez que lo encontré, me voy hacia la izquierda. Y me fijo qué tengo en la primera columna. Me voy a encontrar que está el número 12, ¿bien? Entonces, como está el 12, ya sé que la raíz cuadrada de 144 es 12, y que 12 al cuadrado es 144. Bueno, ¿cómo continúa ahora? Bien, fíjense que acá tengo la x acompañada de el 3 y después el 81 que está restando. La x, lo que está más lejos de la x, en este caso es el 81. Así que lo primero que va a sacarse de encima, ¿sí? La x tiene que quedar sola. Vamos a pensarlo como que la x tiene, el 81 podría ser, supónganse, una campera, y el 3 es un pullovercito. Entonces, lo primero que se va a sacar es la campera, y después el pullovercito, ¿sí? Entonces, ese 81 que está ahí restando, se lo va a sacar, es como que lo va a volar, y lo va a pasar del otro lado del igual, ¿sí? Lo va a pasar al otro lado. ¿Y cómo lo va a pasar? Si el 81, en ese caso, está restando, lo va a pasar con la operación contraria, ¿bien? La operación contraria a la resta es la suma, así que va a pasar sumando. Así que esto va a quedar así. El 3x me va a quedar del lado izquierdo, y eso va a ser igual a 12 más 81. Así que el siguiente paso, vamos a bajar el 3x, lo vamos a bajar como está, y vamos a realizar 12 más 81.
lo cual nos queda que es 93. Ahora bien, la x tiene que sacarse de encima el 3, ¿sí? Ese 3, que está ahí dando vuelta, está afectando la x, pero ¿qué le está haciendo a la x ese 3? Ese 3 está multiplicando, así que lo va a pasar para el otro lado y lo va a pasar dividiendo, ¿sí? Lo va a pasar dividiendo porque lo pasa siempre con la operación contraria. Así que lo que va a suceder acá es lo siguiente, me va a quedar que la x es igual a 93 dividido, ¿sí? Dividido 3. Y en ese caso, cuando dividimos la x por el 93 por 3, ¿cuánto nos queda? Va a quedar que es 31. Y ahí, cuando ya encontré el resultado, ya sé cuánto vale x, que en este caso me dice que es 31, lo que puedo hacer es pensar en una verificación, ¿sí? Puedo pensar en verificar esta situación, a ver si realmente es así. Bien, a ver si realmente x vale 31. Entonces, para verificarlo, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar la x por 31. Vamos a poner así, 3 por 31 menos 9 al cuadrado, que va a ser 81, y eso va a tener que ser igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de 144, que sabemos que es 12. Así que bueno, y ahora hacemos 3 por 31 es 93, y a eso le restamos 81. Le restamos ahí 81. Y debería dar 12 si todo anda bien. Entonces, pensamos, 93 menos 81, que era que es 12. Y 12, ¿es igual a 12? Sí, 12 es igual a 12, eso es correcto. Entonces el resultado que encontré para x, con x igual a 31, es correcto para esta ecuación. ¿Bien? Ojo, cuidado, que la verificación, el número que aparece en la verificación, acá en este caso que fue 2 igual a 12, no tiene nada que ver con este 31 de acá, ¿sí? Este 31 es el valor que va a adquirir x en esta ecuación. Y que acá me haya quedado en la verificación que 12 es igual a 12, significa que la ecuación la resolví de manera correcta, ¿sí? Eso es lo que significa, que la resolví de forma correcta. ¿Bien? Las demás ecuaciones se van a hacer iguales. ¿Bien? Las demás ecuaciones que tengamos acá se hacen de forma muy similar. En las que no hay que pasar nada dividiendo, por ejemplo, es en la A, en la B, en la E, en la G. En esas no hay que pasar nada dividiendo. ¿Por qué razón? Porque la X está sola, ¿bien? No tiene ningún número, además de los otros que están alrededor dando vuelta. Ya, por ejemplo, en el set, la X tiene un 2 adelante, en el F también tiene un 2, y en el H tiene un 5. ¿Bien? Pero la que yo les indiqué recién era la, digamos, la que tenía el número adelante, como la más completa para que puedan desarrollar. Las demás son todas muy, muy similares. ¿Bien? Y la frasecita que les voy a dejar es la siguiente. Por más insondable que parezca el camino, confía en ti siempre. Nunca dudes de lo que puedes llegar a ser o a hacer. ¿Bien? Nunca duden de lo que pueden llegar a hacer o a hacer. Ustedes son, como quien dice, los profetas de su propio destino. Nunca duden de eso. Ustedes son lo mejor, digamos. Así que confíen siempre en ustedes. Siempre. Nunca duden de eso. ¿Sí? Bien. Trabajo práctico número 4. Ejercicio 7.
nos había quedado pendiente el ejercicio 6. Dice que se emplearon 96 centímetros cuadrados de un cartón para construir un cubo. ¿Qué dimensiones tienen las caras del cubo? ¿Cuál es el volumen del cubo? ¿Bien? Vamos entonces a resolver esta situación. Vamos a pasar a la pizarra y vamos a ver cómo sería esta situación. Vamos a ir pensándola. Fíjense que tenemos que tener un cubo, tenemos que tener seguramente también cuadrados. Vamos a copiar el enunciado. Y ya lo tenemos aquí el enunciado. Entonces, dice que se emplearon 96 centímetros cuadrados de un cartón para construir un cubo. Nosotros tenemos que construir un cubo. Un cubo es algo así. Vamos a tratar de dibujarlo. A ver si nos sale. Que lo voy a borrar porque ahí me quedó como si fuera un cuadrado. En realidad quería que me quedara rectángulo. Me había quedado y quería un... Ahí está. Bien, vamos a dibujar otro más. Para tratar de dibujar un cubo. Bien. Dibujamos uno al comienzo y uno como atrás. Y ahora vamos a unir los vértices. Ahí está. Una forma fácil como de construirlo, ¿sí? Ahora unimos los vértices y van a ver que nos queda un cubo. O algo similar, parecido a un cubo. Con toda la imaginación. Bueno, el tema es que este cuerpo es algo tridimensional. ¿Cómo puedo hacer para pasar de algo que está en el plano, ¿sí? Con un cartón, poder construir un cubo de esto? Si ustedes se fijan, para construir, por ejemplo, un dado, hay un molde donde que es de la siguiente manera. Es con un cuadradito y después son varios cuadrados pegados, uno como una continuación del otro. Vamos a modificarlo. Si ustedes después hacen la prueba, van a ver que les queda, o van a poder armar el cuadrado de esta manera. A ver si lo puedo más o menos armar. Ahí está. Son 4 cuadrados, uno a continuación del otro. Y después lleva como 2 alitas. Va a quedar como una T. Para poder realizar lo que es un cubo. Por lo general, a esta figura, cuando quieren hacer un cubo, le agregan después como unas cositas más, como unas solapitas, para poder doblarlas y empezar a pegarlos. Entonces, con algo así, con una figura de este tipo, con un cartón recortado de esta manera, pueden construir un cubo. Si van plegando sobre las líneas, van a poder construir ese cubo. O sea que dice que este cartón, esto sería el cartón, vamos a ponerle acá que sería el cartón empleado, y de ese cartón se emplearon, dice que son 96 centímetros cuadrados, ¿bien? Y está bien que sean centímetros cuadrados, porque es una superficie, me habla de todo el cartón, sí me habla de todo su relleno, no solo del borde del perímetro, me habla de todo el cartón. Entonces, ¿qué vamos a pensar acá? Para construir un cubo, las caras del cubo tienen que ser cuadrados, si no, no va a ser un cubo. Esa es justamente una de las particularidades del cubo, que las caras sean cuadradas. Entonces acá yo tenía todos cuadraditos. Por más que parezcan que tienen dimensión distinta, usemos la imaginación y decimos todos son cuadrados, y si es un cubo, las aristas todas tienen la misma longitud. O sea que los lados de estos cuadrados también tienen que tener la misma longitud. Acá en este caso vamos a plantear que la
longitud de la arista es igual a la longitud del lado del cuadrado. Eso es lo que tengo que también tener en cuenta, ese detalle, que la arista del cubo tiene la misma longitud que el lado de estos cuadraditos. Ahora, otro detalle. ¿Cuántos cuadrados necesito para construir un cubo? O sea, acá en esta figura me quedaron 6 cuadrados. Entonces, vamos a hacer así. 96 es el total de cartón usado. Vamos a indicar 96 centímetros cuadrados. Es el cartón empleado. ¿Bien? Entonces, como tengo 6 cuadrados, ¿sí? Este cubo va a estar constituido por 6 cuadrados. Por 6 cuadrados. Vamos a dividir los 96 centímetros cuadrados por 6. ¿Sí? Vamos a hacer ese cociente, esa división. Cuando hacemos 96 dividido 6, podemos ponerle también las unidades, ¿sí? Podemos indicar centímetros cuadrados, podemos indicarlo de esa manera. Ahí tenemos que hacer ese cálculo, nos tiene que quedar teóricamente un valor exacto, o sea, yo lo puse como para que nos dé un valor exacto. Bien, nos queda que es 16. Bien, y 16, ¿qué nos va a quedar? Son centímetros cuadrados. ¿Qué significa esto? Esto va a significar que la superficie de cada cuadradito es de 16 centímetros cuadrados. Entonces vamos a indicar así, que nos haya quedado 16 centímetros cuadrados, significa que la superficie de cada cuadrado es de 16 centímetros cuadrados. Bien, eso es lo que significa. Eso es lo que estamos averiguando. Bien, ahora, ¿qué es lo que sabemos también? También sabemos que para calcular la superficie de cualquier cuadrado, tenemos que hacer el valor del lado elevado al cuadrado. Y nosotros estamos sabiendo, bien, que esa superficie es de 16 centímetros cuadrados. O sea que eso tiene que ser lo mismo o igual al lado al cuadrado. Y ahora me pregunto, ¿qué número elevado al cuadrado me da 16? ¿O qué longitud tiene que ser L para que cuando eleve al cuadrado me quede 16? Bien, en ese caso, L, ¿sí? Vamos a indicar así, con la flechita, L tiene que ser igual a 4 centímetros. Bien, la longitud del lado tiene que ser de 4 centímetros. Ahí me estaban preguntando, ¿qué dimensiones tienen las caras del cubo? Bueno, las dimensiones de las caras del cubo son de 16 centímetros cuadrados, que son los cuadrados. Y después me preguntan cuál es el volumen del cubo. Para saber el volumen del cubo, tengo que sí o sí saber cuánto mide el lado de cada cuadrado, que es equivalente ¿a quién? A la arista. Así que ahora vamos a ese detalle que hoy les comenté. Vamos a indicar cómo el lado del cuadrado, como L, le podríamos poner, se lo voy a redactar todo, como L, es el lado del cuadrado. Y coincide con la longitud de la arista del cubo, bien, con el valor de A, bien, eso lo sabemos, ya lo pusimos, habíamos puesto que A era igual a L. ¿Cómo calculamos el volumen del cubo? Para calcular el volumen de un cubo, teníamos que hacer el valor de la arista elevado al cubo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ese volumen, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a tener los 4 centímetros, que es la longitud
del lado del cuadrado, que equivale a la longitud de la arista, elevada al cubo. ¿Y cuánto nos va a quedar esto? Ese volumen es equivalente a 4. ¿A cuánto? 4 por 4 por 4, 3 veces. 4 por 4 queda que es 16, y 16 por 4, 64 centímetros cúbicos. Ese es el volumen del cubo. Pero tengo que pensar todo esto que escribí con palabras aquí. Bien, la forma de resolver esta situación problemática era pensar todo esto que les escribí aquí. Después, acá en esta situación, vamos a remarcar, por ejemplo, o a recuadrar lo que es el volumen del cubo, la longitud de la arista, ¿bien? Y la superficie de cada cara, ¿bien? Que son 16 centímetros cuadrados. Esa es la superficie de cada cara, la longitud del lado o la longitud de la arista es 4 centímetros y el volumen del cubo son 64 centímetros cúbicos. Un detalle importante. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy hablando de un volumen, de una superficie o de algo que es lineal que puedo medir con la regla? ¿Cómo me di cuenta? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, vamos a ponerla metros. ¿Bien? Si tengo metros, yo eso lo puedo medir con regla. ¿Sí? Lo puedo medir con regla, con una cinta métrica, con un objeto para medir. ¿Bien? Puedo medir con regla o algún instrumento, vamos a poner así, instrumento, así se dice, instrumento de medición de longitud. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo metros, pero cuadrados? Si tengo metros cuadrados, eso no lo puedo medir con regla, ¿sí? Con regla no, ¿bien? ¿Por qué? Porque es una superficie. ¿Bien? No lo voy a poder medir con una regla porque es una superficie, porque ya me está indicando que son metros cuadrados. Se va a simbolizar, los metros cuadrados se van a simbolizar con M y con un 2 chiquito arriba. Ahora, si tengo, por ejemplo, metros cúbicos, bien, que lo vamos a simbolizar con M y con un 3 chiquito arriba, ¿sí? Con un exponente, esto tampoco lo puedo medir con regla, ¿bien? Tampoco se puede medir con regla, ¿bien? ¿Por qué razón no lo puedo medir con regla? Porque es un volumen, ¿sí? Porque es un volumen, ¿bien? Es algo que tiene 3 dimensiones. Tiene, vamos a poner 3 dimensiones. Este, que es una superficie, ¿qué podríamos decir? Tiene 2 dimensiones. Tiene 2 dimensiones. Y la regla tiene una sola dimensión, ¿bien? La regla permite medir una sola dimensión, no me permite medir 2 dimensiones. Por eso no puedo medir una superficie con regla. Y tampoco me permite medir algo que tenga 3 dimensiones. Bien, es muy importante colocar las unidades, como les puse yo aquí en este ejercicio. Por ejemplo, acá les puse son 16 centímetros cuadrados, ¿bien? Entonces hablo de una superficie, como hablé acá, por ejemplo, de metros cuadrados. Hablo de una superficie. Es importante aclarar que tengo centímetros solos, ¿bien? Esto sí lo puedo medir con regla. Puedo decir que el lado del cuadrado son 4 centímetros. Y después acá al final le puse 64 centímetros cúbicos. Acá tengo un volumen, tengo 3 dimensiones. Esto no lo puedo registrar o no tengo un instrumento que me permita medirlo que sea como una regla, ¿bien? Tengo otros instrumentos para medir un volumen, ¿sí? Pero no es una regla. Por ejemplo, si vamos a preparar
algún alimento y nos dicen, bueno, coloque 500 centímetros cúbicos de agua, esos 500 centímetros de agua yo no lo puedo medir con una regla. Tendré que agarrar, en todo caso, un vaso medidor. ¿Bien? Hay unas jarritas que dicen, bueno, esta cantidad, o llená hasta acá, hasta este nivel, y ahí pone, o vas a tener 500 centímetros cúbicos de agua para tal preparación. ¿Bien? Entonces, es importante siempre colocar las unidades en las que estamos trabajando. Y esta situación se resolvería de esta forma, de esta manera.